Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy quiero proponerles uno de esos programas en que mi propuesta va a ser que todos pensemos de conjunto. ¿De qué les hablo? Bueno, hace poco en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, se publicó un gran estudio o una mezcla de varias investigaciones de grandes nombres, cada uno en su especialidad, que los unificaron y sacaron un estudio sobre el futuro o la supervivencia de la especie humana. Esto provocó y sigue provocando grandes debates, lo que se dijo en este estudio. Entonces, ¿qué les voy a proponer hoy? Primero, ver en video un resumen de esta investigación o esta suma de investigaciones. Y después, con nuestro invitado aquí en el estudio, comentarlo, complementarlo y analizarlo, siempre de conjunto con ustedes. ¿Qué viene ahora? Pues presentarle a mi invitado. Tengo el placer de tener nuevamente aquí a alguien que consideramos parte de nuestro programa, fundador del mismo, el doctor José Ramón Acosta, del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a los televidentes y bueno, agradecido de poder seguir compartiendo sobre temas tan interesantes. Pero de todas maneras, para nosotros usted es una parte importante de este programa. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme una vez más, sobre todo en este nuevo horario de vespertino, que es mucho mejor que un horario que nunca se sabía cuándo iba a empezar. ¿A usted le gusta más este? Sí, me gusta más este, aunque deben devolverle los minutos que perdieron. Bueno, eso es opinión del doctor. Y entrando en materia, ¿usted conoce este estudio? Sí, cómo no. Y lo ha estudiado, estudiado, lo ha leído, sí. Lo ha analizado. Sí, cómo no, sobre todo la base sobre el cual se generan estas opiniones no solo de ese grupo, sino de muchos grupos en el mundo que están estudiando la problemática del futuro. Del futuro. ¿Qué le propongo? Vamos a ver este resumen en pantalla. Terminamos, regresamos aquí a estudio y usted, como siempre, nos complementa, nos analiza y nos comenta lo que vamos a ver. ¿Le parece bien? Cómo no, claro. Bueno, pues con la venia de nuestro querido doctor, vamos a ver el resumen de este polémico y muy divulgado estudio. Un equipo internacional de científicos, matemáticos y filósofos que trabajan en el Instituto del Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford está investigando cuál es el mayor peligro para la supervivencia del hombre como especie. En el documento llamado Riesgo Existencial como Prioridad Global, argumentan que los dirigentes internacionales tienen que prestarle mucha atención a una serie de amenazas. El director del instituto, el filósofo sueco Nick Bostrom, advierte que lo que está en juego no puede ser más importante. Si nos equivocamos, esto puede ser el último siglo de la humanidad. Las pandemias y los desastres naturales pueden causar colosales y catastróficas pérdidas de vida, pero Bostrom cree que podrían acabar con la humanidad. La especie humana ya sobrevivió muchos miles de años a enfermedades, hambrunas, inundaciones, depredadores, persecuciones, terremotos y cambios climáticos. Así que la probabilidad está a nuestro favor. Una guerra nuclear podría ocasionar una horrible destrucción, pero el equipo de expertos calcula que suficientes individuos podrían sobrevivir como para permitir que la especie subsista. Amenazas para la humanidad. Biología cinética. Un artículo de la BBC Mundo dice que la biología se encuentra con la ingeniería. Esto promete importantes beneficios médicos. No obstante, a Bostrom le inquietan las secuelas inesperadas de la manipulación de las fronteras de la biología humana. Sean O. Argentine, un genetista del instituto y experto en la evolución molecular, desconfía de las buenas intenciones mal informadas, pues en los experimentos se hacen modificaciones genéticas desmantelando y reconstruyendo las estructuras genéticas. Estamos desarrollando las cosas que pueden resultar profundamente mal, declara O. Argentine en una entrevista con la BBC. La nanotecnología trabaja a nivel molecular o atómico. También podría utilizarse para algo altamente destructivo si se usa para la guerra. Esto lo apunta Bostrom.
La inteligencia artificial. La manera en que la inteligencia artificial interactúa con el mundo exterior es otro de los temores del grupo de expertos reunidos en Oxford. Esa inteligencia informática puede ser una herramienta poderosa para la industria, medicina, agricultura o el manejo de la economía. Daniel Dewey, quien se enfoca en la superinteligencia artificial, habla de una explosión de inteligencia, en la que el poder acelerado de las computadoras se vuelve menos predecible y controlable, así como la biotecnología y la nanotecnología. Se pueden hacer cosas que resulten en reacciones en cadena y con muy pocos recursos se pueden emprender proyectos que puedan afectar a todo el mundo. 3 posibles destinos finales. Un equipo dirigido por científicos de la Universidad de Rochester en Nueva York ha creado una simulación de civilizaciones antiguas en exoplanetas. Esto para descubrir cómo podrían haber sobrevivido o desaparecido debido a los grandes problemas que amenazan a la raza humana en la Tierra. Sirviéndose de modelos estadísticos, trazaron posibles historias sobre mundos alienígenas y cómo se sobrepusieron al clima y la escasez de recursos. A estas sociedades inventadas las llamaron exocivilizaciones. Aseguran que aprender de sus errores podría ayudarnos de cara a la extinción de la vida humana en nuestro propio planeta. Dado que probablemente existan más de 1.000 millones de planetas en el cosmos, a menos que la naturaleza no ejerza un sesgo perverso, no somos los primeros en desaparecer, explica Adam Frank, coautor del estudio The Atlantic. Eso significa que cada exocivilización que evolucionó a partir de la biosfera de su planeta tenían una historia particular pero común. Así como la mayoría de las especies que habitaron la Tierra alguna vez quedaron extintas, también las civilizaciones que surgieron fuera de la Tierra estuvieron condenadas a la desaparición, recalca Frank. Para descubrir un posible destino final para la humanidad, los científicos estadounidenses han diseñado una serie de modelos informáticos. Esto para simular la interacción entre las civilizaciones que hicieron un uso intensivo de la energía como la nuestra. Desafortunadamente, de los 3 destinos observados, ninguno resultó positivo: muerte, colapso inmediato o un aterrizaje lento. La extinción. En esta hipotética exocivilización a la que se refiere el estudio, la sociedad usó tanta energía y la población creció tan rápido que los recursos se fueron agotando. Fue así que hasta las condiciones de vida de la población quedaron totalmente arruinadas. El planeta quedó inhabitable y las fuentes de energía y recursos se terminaron. En muchos de los modelos investigados, los científicos observaron que hasta el 70% de la población pereció antes de alcanzar un equilibrio. El colapso total y definitivo. La tasa de la población se disparó. Demasiado sensibles al cambio, no pudieron hacerle frente a todos los problemas climáticos que se les venía encima por su hambre de recursos. El planeta se deterioró pronto, como una planta de interior que se marchita, explicó Frank. A medida que las condiciones de vida se estropearon, la civilización en sí misma tuvo que afrontar las amenazas de extinguirse. Ante todo esto, los gobiernos mundiales dejaron de usar fuentes de energía de alto impacto para el medio ambiente de forma inmediata, para intentar salvar a la sociedad de la catástrofe inminente. Pero todo fue en vano. Demasiado tarde para dar marcha atrás. Ante tales fatídicas situaciones, los científicos observaron estas simulaciones con el objeto de obtener información de cara al peor de los escenarios posibles. Esto refleja la reacción de la humanidad con la Tierra después de la Revolución Industrial, durante la cual comenzamos a quemar combustibles fósiles para obtener energías, señaló Frank. Un aterrizaje lento. Los científicos usaron el término soft landing para describir el escenario más posible de los 3. De igual modo que en los otros, las civilizaciones en ese planeta hipotético y similar a la Tierra llegó al progresivo agotamiento de los recursos y su población creció hasta tal punto de crear un escenario insostenible. Pero en esta ocasión se logró mantener una transición sin problemas a un nuevo equilibrio entre el medio ambiente, recursos y seres humanos.
Aunque el clima sufrió cambios bruscos y la naturaleza de la Tierra se vio afectada, los seres humanos lograron frenar una extinción masiva como en el primer resultado y llegaron a un modo de vida sostenible. El cambio climático, año 2050. 2050 es la fecha límite que tenemos los humanos para frenar drásticamente y a la medida de lo posible las consecuencias del cambio climático. Esta es la advertencia que han lanzado expertos australianos en su informe Riesgo de seguridad relacionado con el clima existencial, un enfoque de escenario. De lo contrario, las condiciones para vivir en el planeta Tierra serán nefastas. Acabamos de ver para algunos aterrador, para otros profundo, para otros muy polémico, estudio, no sé si la palabra correcta es estudio, resumen de estudio, ¿cómo usted lo valoraría? Y adelante, usted tiene la palabra. No, es que son varios estudios y claro, como dije anteriormente, no es solo lo de este grupo que se presenta en ese fragmento de documental o en esa, sino que la preocupación por el futuro, precisamente en la preocupación por el futuro está el origen de la bioética. O sea, Potter, que fue el creador del término bioética y de la visión de la bioética tal como se ha desarrollado posteriormente, precisamente su primer libro lo titula Bioética Puente hacia el futuro. Inclusive en los años 50, la antropóloga Margaret Mead fue promotora de la creación de cátedras sobre el futuro en las universidades y Potter compartía ese criterio, compartía el criterio de que el modelo de desarrollo capitalista, materialista, depredador, estaba conduciendo por un camino que inevitablemente nos llevaría al holocausto ecológico y que era muy importante que se creara una conciencia internacional sobre la responsabilidad moral del hombre en su relación tecnológica con la naturaleza. Esto es lo que da origen a este tipo de estudios, Ya. ¿no? En su origen. Ahora, este estudio en sí, yo quiero ponerlo en contexto hoy, año 2022. ¿Usted cree que este estudio abarca, tiene relación con todo el planeta, independientemente de los tipos de sistemas o gobiernos que existen en todos los países del mundo, que abarca a todo el planeta, que ya es un problema de destino de la humanidad en su conjunto, o todavía usted haría diferencia? Y segundo, ¿qué usted cree de lo que se dijo ahí? Es que el destino de la humanidad es compartido. O sea, lo que pueden opinar algunos investigadores, algunos intelectuales, inclusive periodistas, comunicadores sociales, refleja en gran medida no solo el resultado de las evidencias científicas, sino también la preocupación en general que puede tener la sociedad en un tiempo determinado sobre su propio destino. O sea, que sí, cualquier estudio serio que se proyecte a las posibles situaciones que pueden llevar a un holocausto ecológico, claro que eso es importante. Y en este estudio lo que llama la atención, en el que presenta el documental, es que Neil Bostrom, el primer autor que aparece ahí, que los televidentes han visto, el primero que aparece ahí, es uno de los principales autores que trata el problema del poshumanismo. Poshumanismo. Poshumanismo es una de las cuestiones que quisiera tratar ya al final. O sea, te propongo analizar esto desde mi punto de vista en tres vertientes fundamentales, de lo que puede llevar a un desenlace definitivo, irreversible para la especie humana. Yo lo veo en tres escenarios fundamentales. Adelante, usted es el experto. Dígame, usted quiere dividirlo en tres partes. Sí, adelante. Sí. Mira, hay una primera parte que sería una causa natural, o sea, que se llegara a la extinción de la especie por causas naturales. Conocemos varias extinciones, o sea, el mundo de lo vivo ha conocido varias extinciones a través de toda la historia de la Tierra. Inclusive la última extinción ocurrió ya con la existencia de la raza humana y sabemos que fueron determinadas erupciones volcánicas las que la desencadenaron, originadas en el área del Indo-Pacífico, que prácticamente causaron un invierno nuclear en la Tierra. Esa es una de las cuestiones que pudiera desencadenar la extinción de la especie humana. Se dice que bajo el parque de Yellowstone, en los Estados Unidos,
existe un supervolcán, inclusive de mayores dimensiones que aquel que causó la extinción de muchas especies en una etapa prehistórica, pero ya con la existencia del hombre. Se dice que ese supervolcán, si estallara, su onda expansiva sería tan potente que barrería todo lo existente, toda la vida existente, mucho más allá del territorio de los actuales Estados Unidos, de Norteamérica, inclusive llegaría a toda el área del Caribe y la costa caribeña de Sudamérica. Es decir, que sería un potente estallido inicial, pero que después generaría un invierno nuclear que haría las condiciones para la vida muy difíciles, para la vida en general, y que la vida humana probablemente desaparecería. O sea, podemos ver eso, podemos ver la posibilidad de una catástrofe de origen externo, como se plantea, como ocurrió en la época de los dinosaurios, el famoso gran aerolito que cayó en el área de lo que hoy ocupa el Golfo de México, o como se plantea en la película No mires hacia arriba, una película que recientemente el público cubano pudo ver y muy laureada, además una película muy interesante, inclusive hasta en el tono que trata el asunto. Bueno, las causas naturales no se pueden descartar. Claro, la situación que se da en la película que aprovecha para explotar la codicia humana, porque en definitiva ese gran asteroide que viene a chocar con la Tierra, en definitiva alcanza su objetivo, bueno, su objetivo no, alcanza la Tierra porque no se destruye en el momento adecuado, dado que se descubre que tenía una gran cantidad de diamantes y que se quería explotar esos diamantes y viendo la posibilidad de que se deje llegar el momento óptimo para haberlo destruido, para haberlo desviado de su curso, y por lo tanto es imposible ya en un determinado momento impacta la Tierra al final de la película. Bueno, yo creo que con la tecnología que existe hoy día perfectamente sería posible, si hay responsabilidad a la hora de hacerlo, que es la crítica que introduce esa película, de evitar que eso ocurriera. O sea, que pueda haber causas naturales no imputables directamente a lo humano. Ese sería un primer escenario. Un segundo escenario serían las imputables al humano, a la acción humana. Está lo que conocemos de toda la relación tecnológica y responsable que ha ido generando el modelo de desarrollo civilizatorio. O sea, que ya no es un problema de un determinado ordenamiento social, socioeconómico, sino es una concepción civilizatoria de la relación tecnológica con la naturaleza. Y eso, claro, iría en lo que el documental plantea como un descenso lento, un aterrizaje lento, que nos puede llevar a un punto de no retorno, que ellos dicen que puede ser en el 2050. Manuel Baquedano, el director fundador del Instituto de Ecología Política de Chile, opina que ya ese momento pasó, que ya el punto de no retorno pasó. Yo me inscribo en los optimistas. Yo creo que todavía podemos revertir este proceso. Y claro, está también la posibilidad de un desastre provocado por el hombre, pero en un conflicto bélico, donde se usen armas nucleares, se desate una guerra nuclear que puede, primero, el impacto de una cantidad de proyectiles nucleares que destruirían la Tierra varias veces. Existe una cantidad de proyectiles que destruiría la Tierra varias veces. Pero además, entonces, como sucedió en aquella extinción prehistórica, el invierno nuclear que se desataría sobre la Tierra, que aquellos que sobrevivan el desastre nuclear dicen que envidiarían a los muertos por la situación que se generaría a partir de eso. Ese es el segundo escenario. Y el tercer escenario sería que la especie humana desapareciera sustituida por otra especie no humana, que es el caso de lo que se llama poshumanismo, es decir, una especie poshumana lograda a través de la tecnología y sobre todo sustentada en la inteligencia artificial. O sea, como se ve en películas como Transcendence o el mismo Terminator. Si uno se fija en la saga Alien, que compone varias películas, no es el mismo androide de Alien 1, el octavo pasajero, del último Alien. O sea, el Alien que interpreta Ian Holm es un
es un cyborg, un típico robot que tiene una serie de órdenes que tiene que cumplir para llevar ese espécimen a la Tierra con fines militares. El alien que termina destruyendo toda la tripulación y que genera todo el resto de las películas que siguieron. Pero el último androide que aparece o sea, el androide que aparece en la última versión de Alien, que lo interpreta Winona Ryder, es un androide poshumano. O sea, no es igual que el de la primera película de Alien, sino es un androide que ha desarrollado sentimiento, inclusive se plantea una relación lésbica con Ripley, que interpreta a Sigourney Weaver, o sea, la protagonista de toda la serie, y que inclusive se inmola para tratar de resolver el problema de ese espécimen que está acabando y que posiblemente pueda acabar con la humanidad si se reproduce. Esos son los tres escenarios. Esos son los tres escenarios que yo creo. Quiero ir al primero. Causas naturales, vamos a decir así. Cae un meteorito, el volcán famoso abajo de Yellowstone explota, entra en erupción. ¿Usted cree que hay posibilidad tecnológica hoy de controlar alguna de esas causas o si ocurren no hay nada que hacer? A ver, yo soy un optimista. Mira, este libro que se publicó hace ya 20 años, que ahora en su 20 aniversario estamos haciendo como una especie de continuación. ¿Qué libro es? Bioética para la sustentabilidad. Bioética para la sustentabilidad es un proyecto colaborativo internacional, participaron autores de 10 países, pero bueno, la mayor parte de los autores son cubanos. Precisamente el planteamiento que hace, el propio título te lo dice, o sea, con una visión ética renovada se puede lograr la sustentabilidad de la vida. Ahora, hay cuestiones que pueden ser controlables, por ejemplo, ese mismo caso de un cuerpo espacial que venga a chocar con la Tierra, yo creo que hoy día se pudiera controlar, con la tecnología que hoy día se pudiera controlar. Y no niego que la erupción de un supervolcán pueda ser predicha, o cualquier otra catástrofe como el gran tsunami o otras catástrofes de grandes magnitudes que pudieran barrer la vida en partes de la Tierra o en la Tierra completa, pudieran ser predichas y pudieran ser controladas. Quizás las que no puedan ser controladas hoy pueden ser controladas en el futuro, pero como estamos viendo en un tiempo extenso, porque fíjate que la otra extinción sucedió al principio de la existencia de la raza humana, es decir, que estamos hablando de tiempos extensos. No dudo que hayamos alcanzado la tecnología capaz de controlarlo. Yo soy optimista en ese sentido. Yo creo que los podremos controlar si suceden en un momento que tengamos disponibilidad tecnológica para hacerlo y voluntad política y moral. Ahora, este argumento es el que usan los enemigos de decir que el cambio climático existe. Los enemigos de reconocer el cambio climático, políticos sobre todo en Estados Unidos y en otros países desarrollados, dicen que esto pasó en la historia de la humanidad, cuando no había industria, no había tecnología, no había nada, y que no es culpa de la extracción de fósiles, que no es culpa del carbón, que no de las emisiones, ni nada de eso. Es el argumento que usan. ¿Qué usted diría? Precisamente en este libro, nosotros tratamos hace 20 años que en la historia de la Tierra han existido periodos de mayor calentamiento y mayor enfriamiento y ha habido cambios climáticos más o menos bruscos, pero en un periodo de tiempo largo. Las glaciaciones han sido en tiempos largos, los periodos de calentamiento han sido en tiempos largos, se han ido instaurando lentamente. Y el problema es que en la actualidad, después de la revolución industrial, de la revolución industrial 1 hacia acá, o sea, de finales del siglo XVIII hasta este momento, los cambios que se están produciendo en el medio ambiente y el calentamiento global son acelerados. Es, claro, un objetivo que puede ser político, que puede ser circunstancial de determinados grupos de poder, que puede ser también originado por empresas que tienen determinados intereses,
en los cuales las regulaciones que pudieran establecerse les perjudicarían sus ganancias. Únicamente así se puede negar las claras evidencias de los cambios en el clima que se relacionan fundamentalmente con la etapa de mayor auge de la incidencia del hombre sobre la naturaleza, la incidencia tecnológica del hombre sobre la naturaleza. Vamos al segundo escenario, que es algo provocado por el hombre. Primero, usted dice que este experto chileno dice que ya pasamos el punto de no retorno. Sí. ¿Qué cosa es el punto de no retorno? ¿Qué significa eso? Cuando sea imposible revertir el proceso de degradación del medio ambiente, cuando ya no se pueda. Él dice que ya no se puede. Él dice que ya no se ¿Por puede, qué? que hemos llegado a un punto porque determinados estudios dicen que la capacidad de carga de la Tierra se está agotando por la combinación de los elementos de población, del clima y de la tecnología. La capacidad de carga. La capacidad de la Tierra de resistir la acción humana y mantener un medio ambiente habitable por la especie humana. Fíjate, el hecho de que desaparezca la especie humana no quiere decir que desaparezca la vida, y no quiere decir que si desapareciera la especie humana no se pudiera generar otra especie inteligente. Pero bueno, estamos hablando de la supervivencia del hombre o la supervivencia de la especie humana. En esta serie donde usted participó en 2 ocasiones, recuerda la serie El Mundo del Año Millón. El Año Millón. Hay un capítulo que dice que es inevitable, aunque el hombre haga todo lo más inteligente posible, la especie humana, que se acaben los recursos naturales, que es inevitable. Y que por tanto la única solución posible es buscar otros planetas donde vivir, donde trasladar la especie humana. Hay un capítulo que tiene esa tesis. Esa tesis incluso la han usado otros grandes científicos. De otra manera, con otros matices. Creo recordar que Stephen Hawking es uno de los que dice que hay que ya ir a buscar, decía, otro lugar donde vivir. Hay otros científicos que han usado eso y no cabe duda que se están buscando planetas habitables y se está buscando Marte como una base intermedia. Hay algo de eso. ¿Qué usted piensa de este dilema? No, es inevitable que a lo largo de muchos millones de años la Tierra pierda su capacidad de ser habitable. Es inevitable. Y el Sol inevitablemente se apagará, como han ocurrido con otras estrellas. Eso sí es inevitable. Pero estamos hablando de que en este intervalo tan largo podemos, primero, controlar las condiciones para mantener lo que Potter llamó condiciones de supervivencia aceptables para el ser humano, durante un periodo de tiempo que nos permita desarrollar tecnología para efectivamente buscar otros hábitats fuera quizás del sistema solar, fuera quizás inclusive de la galaxia, pero que nos dé el tiempo para desarrollar la tecnología necesaria. Y yo soy optimista. Los temas que tratamos en ese libro hace 20 años, hoy lo estamos retomando por los mismos autores, analizando qué ha sucedido en este tiempo. No te voy a adelantar que la mayoría está para peor. Es decir, que la mayoría piensa que ha empeorado. La mayoría piensa que ha empeorado, ¿no? Y la mayoría de los problemas se han empeorado también. Por eso es que el libro que estamos haciendo ahora, en conmemoración del 20 aniversario, los mismos autores y otros autores que se han incorporado porque hay nuevos problemas, se llama Bioética y Biopolítica, porque hay que tomar acciones concretas que puedan ser capaces de revertir la situación actual desde una perspectiva ética. Ahora, seguimos en lo que puede provocar el hombre. Se habla, desgraciadamente, de la famosa guerra nuclear, que se usen armas nucleares y venga el invierno nuclear, ¿no? Uh-huh. Pero es que cada vez hay más gente que dice que aún así sobreviviría 1% pequeño o no tan pequeño de la especie humana. Y usted usó una frase que se dice que envidiarían a los que murieron. Sí. ¿Cómo prevén en esta, no sé si esto es futurología, ¿no? Sí, en cierta medida, pero sí. ¿Cómo prevén que pueda hacer esto? No, a ver, no te digo inclusive de una guerra nuclear total. Ahora estamos viendo los últimos conflictos que se han generado.
este mismo ahora que se está desarrollando en el este de Europa, que determinado desbalance de las condiciones de desarrollo, de estabilidad de una parte del planeta influye en toda. Es decir, que ni siquiera tendría que ser una guerra nuclear total. Los efectos de la guerra pueden ser devastadores, pero claro, en un descenso lento, como plantea el documental. Para un descenso rápido tendría que ser golpes nucleares mutuamente destructores de las fuerzas que intervengan en esa confrontación nuclear, y claro está, un efecto general es posible. Mira, si se usa toda la fuerza nuclear, no toda, porque toda no se va a poder usar, porque los golpes van a ser tan fuertes que no va a dar tiempo que se use toda. Si la que se pueda usar posiblemente saque a la Tierra de su eje, y al salir la Tierra de su eje, las condiciones cambiarían bruscamente. Entonces es muy difícil que sobreviva, aunque sea esa pequeña parte. Supongamos que no sea un evento tan drástico. De todas maneras, las condiciones estas, ¿qué hablamos del invierno nuclear? Hablamos de que esa humareda, ese halo que va a envolver la Tierra, producto de las explosiones. Ahora, desgraciadamente, vimos esa nube que se levantó cuando se desplomó parte del Hotel Saratoga. Imagínense esa nube envolviendo la Tierra completamente. El Sol no podría, la radiación solar no podía penetrar esa capa, y evidentemente las fuentes de alimento, el agua se contaminaría, el agua tendría una fuerte radiación, y las fuentes de alimentación se reducirían progresivamente, posiblemente hasta cero. Puedes decir, bueno, quizás no sea así, pero entonces la humanidad regresaría a la edad de piedra, porque evidentemente muchas de las cosas que hoy facilitan la vida del humano se desaparecerían. Mira, un evento como la COVID-19, cómo ha cortado las líneas de suministro. Un evento natural como la COVID-19, cómo ha cortado las líneas de suministro en el mundo, y todo lo que se ha complicado con un evento que ni siquiera se puede comparar a lo que sería el invierno nuclear. No, yo creo que no, que sería muy difícil la supervivencia humana, y hay que luchar porque ese momento no llegue, porque la racionalidad y la moral influyen en las decisiones de las personas que tienen en su mano poder desatar o no un conflicto de este tipo. El tercer y último es que surja, como es el poshumanismo, una especie creada por el hombre, tecnológica, una especie de robots humanos, no sé. No ya no serían robots. No, ya no se ¿Serían qué? Ya no se podría mencionar robots. Serían sistemas tecnológicos de inteligencia artificial. No es una máquina. No necesariamente. Puede estar basado en máquina, pero no es una máquina, porque si no, no fuera poshumano. Si no, serían siendo los cyborgs, los robots que existen actualmente. Mire, de este tema yo le quiero proponer algo, por razón de tiempo. Hace poco hay una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, donde se está diciendo, afirmando o insinuando que ocurrió ya la singularidad. Yo le quiero proponer algo. Usted aceptaría venir la semana que viene, y entonces, a partir de esta noticia, que no la voy a adelantar aquí, hacemos un programa y analizamos este tercer escenario de paso a partir de esta noticia de que ocurrió la singularidad. Sí, cómo no. Y así podemos abarcarlo todo. Es un tema que en estos momentos se está debatiendo mucho en círculos académicos, pero también en la opinión pública. Es una noticia de que Google, creo que fue Google, ¿no? Google, sí. Google. Despidió a un ingeniero porque el ingeniero asegura que un sistema automatizado, no sé cuál es el nombre, una máquina, un sistema, no sé cómo, cobró conciencia y empezó a sentir o a conciencia. Es así, cobró conciencia. Y lo despidieron. Autorreconocerse como un ente individual. Y despidieron al hombre. Y lo despidieron. Y eso ha generado una tormenta. Entonces, claro. Le propongo que regrese el domingo que viene, ponemos la noticia y la analizamos, y tiene que ver con el tercer escenario del ¿cómo es? Poshumanismo. Poshumanismo, sí. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo no? Bueno, entonces, vamos a hacer una pausa, en este caso,
en este programa. Yo lo quiero invitar rápido, que ya no nos queda mucho tiempo, a que vayamos al momento de los accionistas principales, como cariñosamente llamamos a nuestros televidentes. Así que vamos a ver qué tenemos. Este lo envía Disnel García Pérez. Dice, me gustaría que hicieran un programa sobre la inteligencia artificial y en particular sobre AlphaZero, un programa de ajedrez que aprendió a jugar con tan solo saber las reglas por sí mismo, jugando miles de partidas. Bueno, y hay otro más. Te lo envía Pedro Miguel. Dice, veo el programa y felicito a su colectivo. Sugiero el tema de la inteligencia artificial. Es importante también incrementar los temas, no solo para un sector específico, lugares insólitos del planeta, curiosidades de geografía cubana, incógnitas marinas, por ejemplo. Muchas gracias a ambos. Y mire, los dos, doctor, los dos están hablando de inteligencia artificial, sí, claro, que es el tema que pactamos para la semana que viene, en esencia. Porque si yo lo entendí a usted, la inteligencia artificial sería ese poshumano. La inteligencia. No me lo diga, eso es para la semana que viene. No, bueno, sobre la inteligencia artificial se erigiría, pero es mucho más que eso. El poshumano. El poshumano. La inteligencia artificial es un concepto mucho más amplio. La semana que viene vamos a dedicarnos a esto, que es el tercer escenario en esencia. Y es un gran tema que ha preocupado incluso a este comité del UNESCO en el que usted participa, sí, ¿no? ¿Cómo no? Ha participado en eso. ¿Usted conocía ese programa, AlphaZero? Que dice que aprendió, no. ¿Cómo es eso? Sí, cómo no. Un programa que es capaz de jugar ajedrez con grandes maestros y vencerlos. Pero este no es la computadora que jugó con Kasparov, ¿no? No sé si es esa la que jugó con Kasparov. No hicieron una serie. Sí, hicieron una serie. Yo sé que Kasparov jugó con una computadora, no sé con qué programa fue que jugó Kasparov, pero evidentemente las máquinas, mira, es que el algoritmo de la máquina no falla, no tiene, o sea, como son robóticas. Pero tiene creatividad. Ese es el problema, que no tiene creatividad. A ver, nos dicen que los grandes genios del ajedrez pueden ver no sé cuántas jugadas antes. ¿La máquina también? La máquina sí, por sus algoritmos sí lo pudiera hacer. Pero ¿qué pasa? Que lo que interviene en la máquina, que el aspecto afectivo de la máquina no lo tiene esas máquinas. Las de ese programa Alfa, y si fue ese que jugó con Kasparov, si es ese el caso, o las que existen hasta hoy. Las que yo conozco que existen hasta hoy todavía no incorporan la afectividad porque no se autorreconocen todavía. Pero eso es una vulnerabilidad entonces. En un juego de ajedrez, si no tiene afectividad, para el humano, es una vulnerabilidad para el humano. Se puede molestar o poner nervioso, la máquina no. Claro. Y en lo que vamos a ver la semana que viene. Bueno, yo lo que invito a los televidentes que de aquí a la semana que viene busquen la noticia y oigan lo que... Mira, vamos a hacer una cosa. El diálogo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un avance de la noticia que inspira el programa de la semana que viene y nos sirve para continuar y terminar lo que hablamos esta semana. ¿Cómo no? Vamos a ver un avance. ¿Cómo no? Un ingeniero de Google ha sido suspendido tras afirmar que la inteligencia artificial en la que trabajaba había desarrollado sentimientos. El desencadenante de esta historia fue la publicación el 11 de junio de una conversación que mantuvo el ingeniero con la inteligencia artificial llamada la MDA, siglas en inglés de Modelo de Lenguaje para Aplicaciones de Diálogo. La conversación la tituló ¿Tiene la MDA sentimientos? Bueno, ¿vieron el avance? Interesante el tema para la semana que viene. Es un tema fascinante. La singularidad, ¿no? Eso yo lo he aprendido con ustedes cuando estábamos haciendo la serie Año Millón. Ajá. El momento es en que la máquina cobra conciencia. Dice que pasó ya. No me diga, no me dé su opinión. La semana que viene. Está bien, lo dejamos para la semana que viene. Porque además, mire, ahora vamos al momento de las interacciones que muestra cómo ustedes se pueden comunicar e interactuar con nosotros. Ustedes son los accionistas principales de este programa. Y como siempre, la última Radio Rebelde. ¿Por qué? Porque el próximo sábado, el doctor Acosta va a estar allí con nosotros. Radio Rebelde, sábado, 12:15 del mediodía. Doctor Acosta en vivo, teléfonos abiertos en vivo. Usted llama,
pregunta, opina, interactúa con nosotros y como siempre tratamos de buscar entre todos más información. ¿De acuerdo, doctor? Estará ahí con nosotros, como siempre ha hecho. Como siempre. Vía telefónica, no hay problema. ¿Cómo no? Hacemos teletrabajo. ¿Cómo no? En la distancia. Perfecto. Entonces lo esperamos el sábado, 2:15 del mediodía en Radio Rebelde. Ya. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes por el programa. Nos queda el sábado que viene, nos queda el domingo próximo y después el otro sábado en Radio Rebelde. Así que continuaremos disfrutando y teniendo el privilegio de su presencia. Muchísimas gracias. No, gracias. Y ustedes, amigos, solo me resta, como cada semana, recordarles que ojalá esto sea solo el inicio para que usted busque, lea, escuche, vea, profundice, analice, alimente su cerebro. ¿Para qué? Para que, como siempre le pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.